Prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. 12:10 en la mañana de Mirá Vos. Estamos en la FM Identia, en la 103.3, desde la Villa de Merlo para toda la costa de los Comechingones. Estamos en la 88.7, la FM Río Seco en la ciudad de San Luis. Estamos en www.fmidentia.com.ar y no te olvides que los lunes a las 14 horas podés volver a escuchar este programa en la FM Convivir en la Municipal de Los Molles, ahí en el 89.1, a quienes les mandamos también un saludo y un abrazo, por siempre compartir este Mirá Vos. Vamos a tener otra comunicación. En este caso estamos en línea con Mariano Ferreira. Él es consultor político, él ya ha estado aquí en la mañana de Mirá Vos, a quien le agradecemos que siempre nos está acompañando para, hablar un poco del resultado de las elecciones y también un poco de lo que viene. Así que buenos días, Mariano, ¿cómo te va? Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos. Hola Pablo, hola Cecilia, ¿qué tal? Buen día, buen sábado. La Gracias. verdad que por lo menos acá en San Luis está lindo, un poco ventoso, pero lindo. Está bien, acá también está muy lindo. Te digo que esta mañana leíamos el pronóstico para mañana en San Luis, se va a poner más ventoso. Te digo por la duda. Sí, Hay que entrar a la ropa. Totalmente. Bueno, Mariano, acá andamos como todos los argentinos, ¿no? Con más preguntas que respuestas. Justamente queríamos arrancar por ahí porque veíamos una publicación tuya en Instagram que plantea una pregunta muy interesante y que puede servir de disparador para esta charla. Le leo a la audiencia, dice: ¿la coherencia sigue siendo el capital más importante de un político? Y ahí te dejo para desarrollar la respuesta. Bueno, yo a los políticos con los que he trabajado y con los que trabajo, e incluso lo anticipo, con los que trabajaré, siempre les aporto la respuesta a esa pregunta, ¿no? Que es que el capital simbólico más importante en la política es la coherencia. Digo, esta frase de resistir el archivo, ¿no? Sí. Algo que lamentablemente parece cada vez más difícil de lograr, ¿no? Y esto es hablando en principio en todos los sectores y en todos los políticos. A veces es difícil de sostener esta cuestión de los archivos, pero sí a esa pregunta que de alguna manera la digo casi retóricamente, casi diciendo, bueno, la respuesta es como obvia porque es lo que espera la gente. La gente en principio de lo que está cansada también es de estos vaivenes de me dicen una cosa y no la cumplen, me prometen otra, el gatopardismo, sí, del cual no solo se vive en la Argentina, sino se vive en todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, justamente puse esa publicación porque me llamó poderosamente la atención y ahí podemos entrar en el análisis más específico en materia de comunicación, de ese salto tan no cuantitativo, sino cualitativo que dio Milei, ese giro sobre la misma baldosa, a horas, diría yo, de lo que fue la elección del domingo, ¿no? Claro. Y que fue un giro bastante complicado. Entonces ahí podemos empezar diciendo en principio que las campañas o los resultados de las elecciones siempre tienen múltiples componentes narrativos y cuya variabilidad y peso específico también depende, por un lado, de los candidatos, de los contextos sociales, políticos y económicos en los que se desenvuelven, ¿no? Y dicho esto, ahí podemos ir también para explicar el porqué de la vuelta de Milei, tenemos que explicar por qué la victoria de Massa, ¿no? Y como decía al principio, hay muchos factores. Si podemos hablar de los que tienen que ver o que dependen de Massa, me parece que ganó el voto miedo sobre el voto ira que predominó en las PASO, ¿no? Claro. En las PASO lo que podíamos observar, y de alguna manera lo venimos y lo charlamos en el programa de ustedes. Sí, señor. Había, y existe, no digo que se haya ido, pero ya venimos viendo desde hace bastante tiempo un sentimiento de hartazgo, de un sentimiento de decepción hacia los políticos, del cual lo venimos hablando, y que ese
ese sentimiento que, digo, va creciendo, llega un momento que se transforma en una gran ira, ¿no? Lo vivimos en el 2001 y bueno, estamos en otro tiempo, otra instancia, otra coyuntura, pero ese sentimiento está, ¿no? Entonces, creo que lo que pasó en las PASO tuvo que ver con eso, una respuesta de ese sentimiento de ira y de hartazgo que la gente sintió que lo podía expresar a través de las urnas en una instancia en donde las PASO no define de ninguna manera quién es el presidente, sino también sirve como, para algunos consultores, como una encuesta, pero para mí es como, de alguna manera, una especie de caja de Gran Hermano donde la gente se puede sentar en el cuarto oscuro y decir lo que le pasa, ¿no? Decir, claro, no creo en ustedes, estoy harto, estoy cansado, etcétera, ¿no? Y ¿qué ganó cuando me refiero al voto miedo que le ganó a la ira? Bueno, fue el voto miedo a un mensaje. No fue el voto miedo del que hablábamos en el 2015, ¿no? Sino el voto miedo a un mensaje por parte de Milei, que mostró que en su futura presidencia tenía ya rasgos de ser antidemocrática, de hecho atacó los derechos humanos, lo de los ciudadanos, digo, y ahí vamos a la otra parte. Los errores de Milei, ¿no? Y en este sentido podemos decir que tuvo una campaña muy desordenada en términos de todo tipo, porque digo, sí muy trabajada desde el marketing, digo, una gran puesta de rockstar, sí. El acto de cierre fue eso, con mucha parafernaria, luces y demás, pero con un mensaje completamente vacío, donde no dijo cuáles eran sus propuestas, sino lo único que hizo es seguir con una serie de decálogos, pero el más fuerte es terminar la casta, ¿no? Y digo, lo recalco porque esto tiene que ver a lo que vamos a hablar, claro, con respecto a su giro, sí, que pegó en estos días, ¿no? Sí. Pero Milei también tuvo problemas con los caciques como interlocutores, ¿no? Tenía muchos caciques y esos interlocutores que hablaron desordenadamente también, tocaron fibras muy profundas de la sociedad en la última semana. Criticar al Papa, digo, una personalidad que tiene, sí, una popularidad similar a Milei en la Argentina, ¿no? O mensajes antidemocráticos justo en los 40 años de aniversario de la democracia argentina, ¿no? Que esto, digo, quizás no cala tanto en los jóvenes de 16 a 24 años, pero de ahí para arriba sí, ¿no? O sea, nadie puede desconocer lo que es el inicio de la democracia. O sea, Mariano, discúlpame, llamativo esto, ¿no? Prácticamente, sobre todo en el último tiempo, el propio Milei y sus principales referentes no dejaron espacio etario, social, cultural, político, sin herir. Uh-huh. Y llamativo. Porque de eso se trata, a ver, por eso yo digo, él puede tener un decálogo que utilizó, el dólar, esto, el otro, un montón de cosas, ¿no? Digo, la venta de órganos, digo, tiene un montón de curiosidades y barbaridades dentro de su decálogo. Pero digo, lo que aglutina todo eso que dice es la casta, es la palabra que aglutina todo, sí, de él contra todo lo demás. Todo lo que estuvo de alguna manera inmerso en la política, para él era casta. Todos, y el único salvador a ese gran problema, a esa problemática en el país, es él, ¿no? Uh-huh. Como un outsider de lo que es la casta, que para él representa el problema en la Argentina. Ahora, tampoco hay que desconocer las capacidades del lado de Massa, digo, hizo, claro, una gran campaña, muy prolija, muy ordenada, que se notó en términos de diferencia con respecto a las PASO. Recordemos que en las PASO vos tenías a un Guado de Pedro que iba a ser el candidato, después, obviamente, entre negociación va y viene de Massa, que esto también habla de un tipo que tiene un gran oficio como político, más de 20 años de político profesional, y se nota. Él fue el que apuró la situación y dijo, yo quiero ser el ministro, cuando nadie quería tomar la batuta. Después que toma el hierro caliente, y que lo toma y encima empeora la situación coyuntural, empeora, porque digo, tuvo que devaluar y demás. Se habla de las presidenciales, lo imponen a Guado de Pedro y él torció y dijo, yo me voy si no soy el candidato a presidente. Ahora, ¿qué pasó en las PASO? Él negoció con Cristina Kirchner y negoció con Fernández ser el candidato, pero el que quedó
el equipo que quedó detrás de la campaña era el equipo que ya estaba armado, que era el de Guado. Y ahí había un desorden porque eran dos espacios diferentes. Y se notó la diferencia en esta campaña, ¿no? Donde Massa logra encender la gran maquinaria del PJ, de la cual hay que tomar nota de que, digo, ¿cuántas veces se dijo que el PJ no iba a existir más? Digo, y como dijo Mujica, ¿no? Hay una mitología en la Argentina que es el peronismo, ¿no? Entonces, él logró ordenar, lo dijo en las PASO cuando lo retó de alguna manera públicamente al gobernador de Salta, que dijo que durmió la siesta, y en realidad ese reto iba para todos los gobernadores diciéndole: ustedes no movieron nada. Digo, el video que se está viralizando de hace 2 días de él ordenando a los gobernadores para la foto simboliza lo que él hizo al inicio de esta última campaña, ¿no? Organizó al PJ, les pidió, digamos, la prueba de amor y les mostró que tenía posibilidad de ganar, ¿no? Pero además algo me parece muy importante que él logró es, y que logró en un acuerdo previo antes de que empiece la campaña con Cristina, es desprenderse del kirchnerismo. Hizo lo contrario, y vamos a hablar en términos generales y hagamos un análisis latinoamericano, de lo que hizo Correa en las últimas 2 elecciones presidenciales. Por eso correísmo gana siempre en primera vuelta y en las últimas 2 y pierde en la segunda. Porque lo que hace el correísmo es, una vez que gana, se empodera el correísmo de ese mensaje, sale a hacer más campaña, y en realidad lo que te muestra la primera vuelta es el techo del correísmo, como lo que mostró la primera vuelta acá en las PASO es el techo del kirchnerismo, que tiene un piso muy amplio y muy alto, pero un techo muy duro de romper, ¿no? Entonces, ¿qué hace muy bien Massa? Rompe ese techo diciendo: yo vengo de otro espacio, de hecho mi espacio lo armé justamente contra el kirchnerismo. Hoy estamos de buenas, digamos, pero de alguna manera el que comanda soy yo. Y está clarísimo que él en su acuerdo la corrió a Cristina completamente y fue parte del acuerdo, ¿no? Entonces esto le dio la posibilidad de ganar. Ahora, ¿qué pasó a partir del domingo? Yo creo que, no sé si lo vieron, pero yo puse un tuit el mismo domingo hablando de la reconfiguración política en la Argentina, ¿no? Y yo ya lo decía el domingo. Por un lado, una ultraderecha representada por Macri y Milei, de la cual muchos veíamos, digo, no solo Carrió lo venía anticipando desde a principio de año, sino todo el que está inmerso en el detalle de lo político cotidiano, se venía a venir como Macri trabajaba en contra de la coalición Juntos por el Cambio, ¿no? Primero rompiendo la fórmula, la reta presidente y Patricia Bullrich gobernadora, que podría haber sido una fórmula que lo hubiera complicado, de hecho mucho más a Massa de lo que está ahora. Después de romper eso, trabaja para correr la Vidal de lo que fue la interna y después ayuda a Patricia para que le gane a Larreta, ¿no? Desplazando. Y yo creo que en esta última instancia lo que hizo el macrismo, o lo que hizo Macri, en realidad no el macrismo, Macri como personalidad política, fue un apoyo bastante notorio a Milei, que es lo que hizo también que Patricia pierda, ¿no? Yo creo que todo lo que armó Macri también habla de una cuestión de personalidades que podemos analizar también a través de Latinoamérica, como lo que decía recién del correísmo, en donde quienes arman, porque digo, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con Macri, tiene que reconocer de que el de la nada armó un partido, que fue el PRO, de la nada construyó en la ciudad de Buenos Aires, se apropió, por supuesto, del aparato del radicalismo para armar Juntos por el Cambio, pero también logró liderazgos, ¿no? Claro. Muy fuertes. Dentro del radicalismo los levantó y dentro de su propio espacio creó, digamos, a una María Eugenia Vidal que fue gobernadora, a Larreta, digo, hay un montón de personalidades que podríamos mostrar como nuevos líderes. El problema de de estas personalidades es que, de alguna manera, para decirlo en criollo o en francés, no se bancan esa instancia en donde les dicen los nuevos liderazgos, nos toca a nosotros, ¿no? Vos seguís como apadrinando, ¿no? Y yo siempre doy el ejemplo de las organizaciones, cuando las ONG que tienen 2 o 3 presidentes, después le dicen, bueno, pasás a ser presidente honorario, ya está, o sea, vas a estar en el Consejo Consultivo, digo, es decir, te jubilás, podés comentar, pero digo, es nuestro momento. Ahora, yo creo que
su personalidad no soportó esto y trabajó para lo que él quería, porque en definitiva lo que él quería es un tipo como Milei que haga y que tome decisiones completamente de ultraderecha, que es lo que él no pudo hacer porque tenía a Larreta fundamentalmente, con una mirada por ahí más centrodemocrática, que no se lo permitió, ¿no? Claro. Entonces, me parece que pasa por ahí. Ahora, yo también decía el domingo, va a crearse este espacio, Macri-Milei con Patricia Bullrich, pero por otro lado, Juntos por el Cambio iba a desaparecer, ¿no? Y ya podemos hablar de Juntos para el Cambio, no por el cambio, así como lo reiteró en la conferencia de prensa Larreta muchas veces, él, y eso fue llamativo, él no hablaba de Juntos por el Cambio, sino Juntos para el Cambio, lo resaltó y el para lo entrecomillaba de casi verbalmente, y que yo en un principio decía, hay una reconfiguración donde el radicalismo se va a sentir empoderado y va a pasar del asiento trasero, porque en la coalición, desde que estaba Macri, iba en el asiento trasero, y es más, en el asiento del bebé, y nunca tomaba decisiones, a tener un rol más protagónico y con otras aspiraciones. Recordemos que la coalición tiene 10 diputados, de los cuales la mitad son radicales, ¿no? Gobernadores, digo. Claro. De las cuales 5 gobernadores son radicales, entonces ya le da otro juego. A miras de lo que pasó esta semana y después de la conferencia de Larreta, de Morales y Lustó, me parece que se viene un Juntos para el Cambio con un perfil más centrodemocrático a lo norteamericano, ubicando con un protagonismo de los radicales mucho más fuerte, con una alianza fuerte con Larreta. ¿Y qué es lo que pasa de la otra vereda? También hay una reconfiguración. Un kirchnerismo que se va a retrotraer a Ciudad de Buenos Aires, a Provincia de Buenos Aires, con un nuevo liderazgo. Digo, el nuevo liderazgo del kirchnerismo hoy es Kicillof. Porque bien los que estamos en esto sabemos que el kirchnerismo, sí, Kicillof siempre tiene como la venia de Cristina, pero no tuvo el apoyo de Máximo Kirchner. Y esto explica por qué Máximo, con su remera de Racing, no apareció ni en el escenario de Kicillof ni en el escenario de Massa, ¿no? Entonces vos tenés a un kirchnerismo que va a estar circunscripto a la provincia de Buenos Aires, con un nuevo liderazgo que es Kicillof, y con un liderazgo del peronismo que podemos llamar un nuevo masismo, que va a manejar la República Argentina. Mariano. ¿Qué va a pasar después? Obviamente va a haber un montón de choques y cruces, muchas alianzas. Recordemos que Kicillof como nuevo líder va a querer ser candidato a presidente, Massa si gana, que hasta ahora podríamos decir que sí, va a querer una reelección, después vamos a tener un Larreta que va a jugar, Morales que también. Digo, ahí hay que ver cómo se va reconfigurando y no perder de vista la ultraderecha con Macri y Milei, ¿no? Claro, pero o sea, se reconfigura, como vos decías, el escenario político. Ahora, ¿qué opinión tenés sobre esto que propuso Massa en su discurso cuando se conocieron los resultados, que ahí hubo toda una puesta en escena muy diferente en cuanto a cada candidato cuando salió a hablar, pero en el caso de Massa puntualmente lo que quedó o lo que resonó fue murió la grieta, ¿no? ¿Cómo se analiza eso? ¿Qué análisis te merece esa frase? Y digo, esto de murió la grieta, yo le agregaría, todo el mundo estaba buscando quién era el que iba a terminar de alguna manera con el kirchnerismo, y fue Massa el que rompe la grieta, que además de alguna manera circunscribe, no lo mató, pero circunscribe al kirchnerismo encapsulado en Buenos Aires, ¿no? Con obviamente futuras negociaciones y demás, pero que el que lo termina de alguna manera desplazando y quitándole la capacidad de manejo en términos territoriales de la República Argentina, es Massa, ¿no? Y como vos bien decís, uno lo vio en los discursos y lo vio en las puestas de los discursos. Milei, con un tipo que, de vuelta, su narrativa se sostenía a través de la casta, su discurso en el escenario era con todo un escenario lleno de dirigentes, digo, típico de la casta, ¿no? Y que hablar de Patricia Bullrich también con todos los dirigentes. Y Massa, contrario a eso, habló de unificación del país, habló de basta de grieta,
corre al kirchnerismo, pero aparte que no lo hace subir, ni tiene ningún tipo de presencia, pero además ¿a quién sube? Sube a su familia. Sí. Sube a su fórmula con su familia, y hay algo en la narrativa poderosa cuando uno hace análisis de las narrativas en campaña, que tiene mucho que ver con el análisis cinematográfico, ¿no? Porque de ahí viene la cuestión narrativa, ¿no? Sí. Y se habla en términos cinematográficos, de lo que es el cine clásico, ¿no? Y la edición clásica de el cierre que se daba en el cine en los 60, en esa época, del cierre con el beso, ¿no? Y más se termina el acto con el beso con la mujer que le sostuvo la campaña y que trabajó muchísimo, también hay que decirlo, en términos políticos y de alianzas en todo el territorio, ¿no? Entonces, ahí notamos una gran diferencia en términos de puesta, en términos discursivos. Lo que sucede después es más complicado, porque en comunicación política hablamos de frame, ¿no? El frame es como la foto que te ubica, ¿no? ¿Dónde estás? Claro. Y el frame de Milei, que le permitió capitalizar un 30%, que lo sigue sosteniendo, porque digo, todos dijeron, bueno, tuvo 500.000 votos más o menos, pero sigue reteniendo más o menos un 30%. Ahora, ese frame, ese concepto que lo lleva a sostenerse es la casta. Y ese concepto hoy es un capital que perdió a partir de la alianza que tejió con Macri y Bullrich, ¿no? ¿Qué va a pasar Entonces, con eso? Esa es la gran pregunta, ¿cuánto puede llegar a herirlo esa incoherencia? Y yo creo que el abrazo Milei-Bullrich, hay dos lecturas. Empezamos por Bullrich. Salió en el programa, abrazó con Milei, e hizo referencia a su abrazo con Milei, como sería una equivalencia entre abrazo Balbín Perón, ¿no? Más allá de una falta de respeto a la historia. No, de egocéntrico, pretencioso, es todo lo contrario, es simbólico, ¿no? Claro. Balbín y Perón se abrazaron para dar fin a una grieta. Totalmente, sí. Y Patricia Bullrich y Javier Milei, todo lo contrario, se abrazan justamente para diferenciarse de un lado de la grieta, o sea, abriéndola más. Sí. ¿No? De la grieta contra el kirchnerismo, con lo cual, teniendo en cuenta lo que decíamos de Massa, que rompe con el kirchnerismo de alguna manera y que cierra la grieta, ya ese discurso no tiene tanta preparación. Se enfrentan contra un fantasma casi. Claro. Entonces, además, ahora ella dice, lo viene diciendo y sosteniendo, ¿no? A todos los reclamos de los radicales, de la coalición cívica, etcétera, ella dice, yo le gané a todos, ¿no? Pero esta reiteración de yo le gané a todos es como dice el dicho, el rey que tiene que aclarar que es rey constantemente es el que no tiene el verdadero poder. Claro. ¿No? Esto es por un lado. ¿Qué pasó con el abrazo Milei-Bullrich para el lado de Milei? Ya abre otra nueva grieta, ¿no? Porque la grieta que abre es, primero, entre los dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Pero además, entre esos dirigentes y los de Milei, que también se abrieron, porque ya a Milei se le están yendo diputados, senadores que todavía no asumieron, ya están diciendo no estamos con Milei, pero además abre una grieta con los propios votantes. Claro. Porque el votante más duro de Milei, tenemos dos votantes, y esto también hay que analizarlo. Dentro del universo del votante de Milei vos tenés varios factores, pero hay un voto que proviene del peronismo y que lo vota él, y del peronismo en sectores muy humildes, pero que lo vota él por el cansancio y la ira con la política, ¿no? Ahora, ese voto va a entrar en contradicción, primero porque lo ve con Bullrich, segundo que lo ve con la casta, ¿no? Claro. Después tenemos un voto joven que en realidad lo sigue, no tanto por los mensajes políticos, porque los mensajes políticos vacíos eran muy vacíos y no concretaba ningún futuro claro, ¿no? De alguna manera, pero sí este desparpajo, este despeinado, la motosierra. Sí, y lo rebelde. Y lo rebelde contra la casta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos después una conferencia de prensa de él, muy relajado, muy peinado, no gritando, sino diciendo, no, bueno, tenemos que hacer alianza contra el kirchnerismo, entonces vamos con Patricia, a la cual le dijo que era asesina de niños, tirando bombas en jardines, y los jóvenes dicen, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está el de la motosierra loco? Digo, yo ponía, porque Milei dice, tuve muchos con un tuit que él largó, de un dibujito de un león abrazando un pato, entonces yo
armé un meme en donde mostraba la foto de Milei con la motosierra y abajo el dibujito del león con el pato, y decía cómo pasar de Masacre en Texas a El Rey León en un día, ¿no? Claro. En varias horas. Sí. Digo, y esto lo ven los jóvenes, dicen, yo voté otra cosa, voté a alguien que tenía, dicho en términos de los jóvenes, que ponía huevos, que iba para adelante, y ahora está, en 2 horas está hablando de unámonos y la casta, ¿no? Por eso digo, el peor problema de Milei hoy es su propio discurso, su propia estrategia, ¿no? Y genera para el 19 de noviembre, creo que hay 2 relatos en tensión. Uno que quiere instalar Milei con Patricia Bullrich y Macri, que se define como el anti-kirchnerismo versus kirchnerismo, y por otro lado Massa, que quiere instalar el relato de democracia versus salto a vacío o democracia versus fascismo, ¿no? En ese universo me parece que van los mensajes, pero de vuelta, si nosotros hacemos un raconto de lo que veníamos charlando recién, el primer mensaje de la ultraderecha, kirchnerismo versus antikirchnerismo, se cae solo porque ya no existe tal. Claro. Digo, y esta es una realidad, ¿no? Me parece que por ahí es la gran problemática que yo veo, y que hablando con algunos colegas coincidíamos que, de nuevo, sin hacer futurismo y con mucha precaución, porque esta es la Argentina y todo puede pasar, digo... Puede pasar que pegue un salto el dólar y que, no sé, puede pasar cualquier cosa. Bueno, hoy estamos con el tema hoy estamos con el tema del combustible. Sí. Claro, algo puede pasar, pero digo, si no pasara nada exorbitante, por poner algún término, todo indicaría que Massa ganaría tranquilamente, ¿no? Y me parece interesante también ver esto, ¿no? El corrimiento y el giro en la baldosa de 360 grados de Milei no se compara al de Massa, porque Massa viene con el mismo discurso sostenido. O sea, viene con exactamente el mismo discurso de democracia, de unión, de abrir la patria a todos, de integrar, y me parece que en ese sentido, si uno escucha en detalle el mensaje de Larreta, independientemente que Larreta, como lo estoy, y el radicalismo en general, ¿no? Dijeron, lo dijo Morales también, no votamos ni a uno ni a otro, los dos son malos para la Argentina, pero en definitiva su mensaje, más allá de decir eso, es, pero con la democracia no se jode, ¿no? Pero con los derechos no se tocan. Digo, porque el radicalismo sigue considerándose el padre de la democracia, y esto también hay que entenderlo. Y Milei, de hecho, le pegó mucho más al radicalismo que al peronismo, en términos de campaña. Sí, fue mucho más brutal. Claro, totalmente. Entonces, en ese sentido, me parece que en el fondo la gente también empieza a evaluar algo muy interesante, que es, una, no perder el Estado democrático; 2, la incertidumbre. Digo, lo que más pesa al argentino hoy ya no es tanto la ira, sino la incertidumbre del mañana. Entonces, si yo veo rápidamente que el boleto que me sale 50 pesos va a costarme 3.000 pesos si Milei asume y saca todos los beneficios que dice que va a sacar, y yo la verdad que no me da certezas, ¿no? Claro. Digo, está claro que la nueva Argentina a partir del 24 va a tener un reajuste económico, que van a haber movimientos, eso está claro, porque son necesarios y porque ya no se sostiene más como viene la Argentina. Pero digo, ahí hay diferencias, ¿no? Un amigo mío de Bolivia me decía, bueno, están eligiendo entre Frankenstein y Drácula o el tren fantasma. Y le digo, sí, está bien, puede ser una representación para muchos argentinos, pero si uno va en el tren fantasma, hay 2 vías y hay una apertura de las vías. Una te lleva al vacío y otra seguís por rieles, ¿no? Claro. Que te dan la certeza de, bueno, para algún lado vamos a llegar. No sé cuánto vamos a tardar, no sé de qué manera, pero por lo menos vamos a estar sobre el riel. Sí. Entonces creo que lo que pesa hoy en el colectivo del ciudadano argentino es, denme alguna certeza, y Milei no las está dando. Así es. De vuelta, un tipo que habló de la izquierda y que con la izquierda no iba a la esquina, ya les ofrece el Ministerio del Trabajo, el Ministerio Humano, con Milei diciendo que tiraba bombas, y ahora dice, no, hizo un gran trabajo como ministra de Seguridad. El enterarnos que Macri ya le pidió YPF y un montón de cosas, digo, esto es lo que la gente no quiere.
de lo que está cansada, de las listas sábanas, de repartida de cargos. Digo, esto es lo que no va más. Me parece que la política argentina se tiene que reacomodar y entender que tiene que dejar la lista sábana, que tiene que nacer una nueva forma de hacer política, y esa forma de hacer política es, como digo siempre, acercar la agenda del Estado a la agenda de los intereses de la gente. Mariano, completísimo, excelente como siempre tu análisis, y la verdad es que te lo agradecemos profundamente, lo mismo que algunos de los mensajes que nos van llegando de nuestros oyentes. Así Vamos a volver a charlar seguro, porque esto es una historia en desarrollo, así que hay que ver qué pasa en las próximas semanas. Muchísimas gracias por esta comunicación con la mañana de Miravoz. Gracias a ustedes, y yo lo único que puedo decir, ojalá que no importa qué votemos, pero lo que se vote sea pensando en favor del país y de la Argentina, sí. Y que sí creo que hay que sostener el sistema democrático, ¿no? Que es algo que tanto nos costó, tanto nos dolió, y bueno, de alguna manera hay que sostenerlo. Así es. Muchísimas gracias. Y que votemos con esperanza. Eso. Abrazo grande. Abrazo, que tengas lindo día.